Todavía estamos en cuarentena, solamente pueden chupar los que están autorizados. Y no creo que todos ustedes hayan estado autorizados para farrear. A ver, ¿dónde están sus cámaras? Por favor, vamos activando. Daniel Alejandro González. Ahí está, saludando. Presente. Buen día, buen día. Vamos a activar la galería amplia. Creo que hace calor, ¿no? Voy a abrir mi ventana un ratín, a ver. ¡Prendan sus cámaras! Ahora sí. Vamos a ver dónde están. Por allá está Daniel Alejandro González, muy bien. David Johnny Quispe. Vamos a compartir pantalla para que me ayuden a ubicarse ustedes mismos. Ahora sí. ¿Dónde está David Aquí, Johnny doctor. Quispe? Ah, ya, ahora sí lo veo. Todavía siguen pidiendo admisión. Gladys García. Por allá está, muy bien. Jorge Andrés, allá lo vemos, muy bien. Lady Labrayo. Ah, ahí está, pensé que no estaba, que tenía problemas de conexión o algo así por el tema de la calidad del internet, pero sí, la vemos muy bien. Ah, Lilian Karina Aliaga, ¿dónde está Lilian? Karina, buen día. ¿Será que está atenta? ¿Será que la votamos y vuelve a entrar? ¿Qué dicen? A ver, opinen. ¿La sacamos? Ya, de una vez, Lilian, Karina. Doctor, buen ¿Cómo? día. Estoy con problemas de audio y de internet, por eso entro y salgo cada momento. No sé, yo la escuché muy bien, pero bueno, esté atenta, por favor, porque el rato que no conteste la vamos a sacar de la clase. Marco Antonio, ¿cuál es? Ah, no, perdón, es Marco Alonso Serrano. Allá está, muy bien, buen día. Tenemos a Marco Antonio Justiniano que está desde temprano con su cámara encendida y con una carita de cumplido. ¿Quién más tenemos por ahí? A ver, Mónica Yamilka que ya entró, allá arriba, muy bien, saludando. Ah, Soar, ¿cómo está? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, Lice. Bien. Bien, bien, recién despertadita, pareciera, ¿no? Ah, nosotros empezamos mal el día, supuestamente tengo que llegar trotando, pero no llegué trotando. Llegué en taxi trufi, creo. No pude cumplir con mi pequeña rutina de 20 minutos. Qué barbaridad. Ya, por allá está Alina Maritza Flores. ¿Dónde está Alina Maritza Flores? Cámara. Ya Buen día. aparece. Buen día, buen día. ¿Cuál es Cintia Mireya? Cintia Mireya. ¿Aló? Presente, Lice. Ay, sí, 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 ahí está apareciendo. Ya, a ver, vamos a ver más abajo. Pero Cintia Mireya, no apague pues su cámara, Cintia Mireya, nos está haciendo usted el quiebre. Noemí Arispe, ¿dónde está Noemí Arispe? Ahí está, ah, usted es la que me aparece con numeritos, ¿no? 636.8, ya. Sandibel Fernández, allá está, ya la vi, muy bien. Y Verónica Castro, allá abajo Presente, está. doctor. Sí. Bien, ya, ¿quién nos ha hecho la jugada? Mireya ha sido, ¿no? La vamos a sacar. Vamos a buscar Mireya, Cintia Mireya. Aquí está. Tran. No voy a salirme, Lice, lo siento. ¿Qué va a hacer? Perdón, ¿va a salir? Estoy. No, que Ah, acá estoy con mi cámara. ya estaba a un punto de sacarla, mire. Iba a hacer así, clic, y se... Ay, creo que le di clic. Ni modo que vuelva a entrar. Bien, ok. Ahí está volviendo.
¿Qué estábamos haciendo en la última clase? ¿Ya? ¿Ya apareció otra vez Cintia Mireya? Sí, ya aparecí. Mis disculpas, estaba yo solamente mostrando que No, no estaba pasa. a punto de sacarla y se me fue el clic. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar a analizar un poco más el trabajo práctico que dimos la anterior semana. Bueno, hace 2 semanas ya debe ser, o quién sabe hasta más, ¿no? Ya nos toca subir otro práctico. Estábamos hablando de un supuesto caso para lograr la aplicación de una medida cautelar o precautoria. Ese era el trabajo práctico, ¿correcto? Pero todavía no, pues creo que había para entregarlo una semana ¿Será más. que, Sí, ¿será que sigue abierto? No, no creo que siga abierto, ya debe estar cerrado. sí, doctor, unos 5 o 6 días más. Sigue Ahora, abierto, doctor. sí, La ¿verdad? de la siguiente tutoría vencía hoy y de la anterior, de la 2, vence la próxima semana. Ajá, A el ver. que vencía hoy era el que hablaba sobre el cambio de nombre de propiedad y de vehículo. Ok. A ver, vamos a ver. No sé por qué mi celular decidió aparecer echado, así que, bueno, que se quede echado. Práctica forense, taller 2, taller 4. Vamos a ver qué tenían ahí. Tenemos un trabajito que ya han realizado de la conciliación previa. Luego tenían otro de la aplicación de la medida cautelar y luego tenían otro de cambio de nombre. Ya. A ver. Veamos el tema de la medida cautelar. Alina, ¿qué medida cautelar usted solicitó? ¿Recuerda en su trabajo práctico? No le dicen porque está hasta el 3 de octubre esa, O sea que sí lo había ¿sabes? hecho en su trabajo práctico. Sí, Qué barbaridad. sí, conciliación previa, sí, Ya se ya cerró. fue presentada. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver aquí la fecha. Había estado hasta el 2 de octubre. Oh, por Dios, ya lo vamos a cerrar hoy día. Ya, animado pues. Seguramente me he equivocado. Doctor, Sí, ¿le puedo mostrar por un minuto mi conciliación previa? Si es que le parece bien. claro. ¿Por qué no? Ya. ¿Dónde está Alonso? Esto está por orden alfabético. Ok, está usted como moderador. Así que puede compartir su conciliación previa. Ok, lo estoy compartiendo. Sanidad. Y aquí está. Voy a dejar de compartir esto en este Un caso. momentito. Compartir. Aquí está, doctor. Confirmen si ya sale, porfa. Sí. Ya. Oh. Léalo en voz alta para todos, por favor. Ya. Señor conciliador de turno de la capital, solicita conciliación previa. Otro sigue. Carla Patricia Pérez Gómez, mayor de edad, haber por ley, casada boliviana, de ocupación odontóloga, con cédula de identidad, tanto, con domicilio real ubicado en barrio Paitití, Radial 27. Con todo respeto me dirijo hacia usted, expongo y digo. Antecedentes. El 22 de julio del presente año me encontraba de viaje con unas amistades en Brasil, por lo tanto mi persona se encontraba ausente en el departamento de Santa Cruz por un lapso de 2 semanas. Cuando retorné a la ciudad me tomé la sorpresa de encontrar mi mueble ubicado en el barrio Baititi, Radial 27, casa número 23, con unas modificaciones que no fueron autorizadas por mi persona. Estas alteraciones fueron ocasionadas por mi vecina María Alejandra Loa Paz,
de las cuales afectan directamente mi propiedad, debido a que destruyen la barda de mi inmueble y construyendo otra quitándome 2 metros alrededor del terreno de mi propiedad, perjudicando mi patrimonio registrado en derechos reales con matrícula 343-1232, que lo adquirí del anterior propietario Marcelo Sánchez Jiménez. Petición. De acuerdo a lo que está establecido en nuestro Código Procesal Civil, en el artículo 292, conciliación previa, en donde hacen énfasis en que para llevar a cabo cualquier proceso ordinario es necesario y obligatorio elaborar un acta de conciliación previa, por lo cual es por esta razón, señor conciliador, que mi persona, Carla Patricia Pérez Gómez, solicita con mucho respeto a su autoridad que se convoque a María Alejandra Loa Paz con el objeto de llevar adelante la audiencia de conciliación previa para de esta manera llegar a un acuerdo mutuo tratándonos con respetos y valores, manteniendo los buenos lazos y costumbres. Otro sí es 2 de la demandada María Alejandra Loa Paz, mayor de edad, con carne de identidad, por lo tanto, casada, hábil por ley, con capacidad jurídica plena, de ocupación comercial y con domicilio real en el barrio Mutual Paititidos, Radial 27, casa número 3. Mi casa es la casa número 3, ¿no? De la demandada, de estas 4. Otro sí es 2, adjunto las siguientes pruebas documentales. 2.1, matrícula computarizada de derechos reales del inmueble. 2.2, fotocopia de carnet de identidad de mi persona. No le vi conveniente añadir muchas pruebas porque como esto va dirigido al conciliador, no le vi necesario mucho engordar esta parte. Y otro sí es número 3, los honorarios profesionales se encuentran regulados conforme al arancel mínimo Colegio Nacional. Y otro sí es 4, señalo como domicilio procesal, calle 23 Bolívar, edificio Colorado, estudio Serrano y Asociado. Firma demandante, firma del abogado. Ok, muy bien. Tiene una buena redacción, suena muy bien a la lectura. Uno que otro detallito por ahí que no suena bien, pero que hay que irlo mejorando de a poco, ¿no? Pero después la historia está muy coherente, la redacción está fluida en base a la lectura. Me parece muy bien. Ahora, lo único malo es que usted no ha cumplido con los formatos que su profesor ha establecido para el memorial de demanda, ¿no? No, Entonces, no cumplí con el formato. y con el formato de memorial de demanda que hicimos la primera clase. Eh, en qué aspecto, doctor? Es que pensé que con el memorial de conciliación previa no era necesario tantos pasos, pero está bien, lo corrijo, dígame, por favor, para... ¿En qué es donde dice mal? Ok, esperen un segundito que estamos tratando de sacar aquí el modelo. Aquí está. Bueno, vamos a compartir pantalla para que Ya. podamos revisar. ¿Dejo de compartir? Sí, Ya. bien. Me confirman si todos ven. Sí, está bien. Ok, perfecto. El primer error, garrafal, querido Alonso, es que estos memoriales tienen que ir dirigidos al juez de turno. ¿Por qué tiene que ir dirigido al juez de turno? Uno, porque él es el director del proceso. Él es, como autoridad jurisdiccional, el que va a definir si el asunto es o no es conciliable. ¿Ya? Entonces, y es incluso hasta saludable porque no nos olvidemos que esa conciliación a la que pueda llegar el conciliador tiene que ir nuevamente a donde el juez para que el juez dicte una resolución aprobando dicha conciliación, ¿no? Sí, habían algunas dudas de a quién habría que presentar el memorial, salieron algunos panfletos ahí por el palacio donde señalaban que debería ser dirigido al conciliador, pero finalmente salió el protocolo, que es un documento adicional al Código Procesal Civil, y él mismo ha establecido que los memoriales de conciliación previa tienen que ser nomás dirigidos al juez para que el juez remita, ¿no es cierto?, al conciliador del juzgado, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, los memoriales de conciliación previa dirigidos al juez de Señor turno. juez. Perfecto. Sí. Todo eso, lo de arriba lo hizo muy bien, el encabezado está bien, la suma o síntesis está bien, solamente que está dejando espacios que no son propios en un memorial, como esto, así, Ah, ok, ¿no? ok. Esos espacios no tienen que ir porque este es un memorial, está en base a los márgenes y las medidas de un papel sellado. ¿Y por qué no tienen que ir estos espacios? Porque alguien puede manipular e insertar cosas aquí, ¿no? Alguien puede insertar Perfecto. cosas, ¿no? Entonces la idea es de que no, no pase a mayores, de que el documento esté seguro. Y luego tenemos nomás que mantener pues los formatos que hemos establecido, ¿no? Por ejemplo, usted sí pone números, pero yo le recomiendo más bonito se ve pues los números romanos. Y ya de ahí va exponiendo como lo hizo, ¿no? El 1.1, el 1.2, así. ¿Ya? ¿Ya, doctor? Su redacción, como le dije, está bien. Tenemos el punto 2, el fundamento legal, ¿no? Sí, O la yo le puse fundamentación. como antecedente, yo puse punto uno antecedentes y después petición. Sí, y no se Ok, olvide que hemos señalado que generalmente nosotros no trabajamos con antecedentes, sino directamente una exposición de hechos o relación fáctica o situación fáctica. ok. ¿Ya? Y la segunda parte, el fundamento jurídico, fundamento de derecho, lo que usted quiera poner, el fundamento legal. Ahí solamente hablamos de la conciliación previa, ¿no? Ujú. Ok, y no se Claro, yo no olviden luego, puse fundamentación legal ni nada, como es conciliación previa, pensé que era más directo y se podía pedir petición de una, como no es un no, memorial de está, demanda. está muy bien, su Ok, memorial está muy bien, ¿no? Solamente que estamos tratando ya de tener un formato de claro. aquí en adelante para que usted se acostumbre al mismo, ¿no? El memorial está bien, si esto lo presentamos a un juez, no, no le veo por qué le vaya a observar su memorial, ¿no? Ya, doctor. Tenemos aquí el tema del petitorio, qué queremos, contra quién lo queremos, cómo queremos que salga. No vi el exergo en su esquema, ¿no? Y es algo también que estamos tratando de recuperar porque acá en Santa Cruz son pocos los abogados que utilizan el tema del exergo, que es un elemento propio de un memorial, ¿no? Se ve más Entonces, bonito que ponga petitorio en vez de petición, ¿no? Para cambiar eso. sí, Está sí, bien. Ahí se ve está. más bonito Ok, petitorio. Y los otros sí es, pues no, no tenemos ningún inconveniente. ok. Y en los otros sí es en una de conciliación previa. No es necesario poner muchas pruebas documentales, ¿no? Está bien la matrícula y fotocopia de carnet, ¿no? Sí, efectivamente, Perfecto. efectivamente. Bien. ¿Alguna duda al respecto con la conciliación previa? Ninguna, doctor, por mi parte. A ver, alguien está por ahí en sala de espera. Roberto Andrés, ¿qué habrá hecho si Ah, estaba ah, con... doctor, los espacios que usted decía que no tengo que dejar, tampoco los dejo ni en, por ejemplo, ni en petitorio ni en otros sí. No dejo ningún espacio, ¿no? El único espacio que usted va a dejar es después de la Ajá. fecha para la firma Ah, ya. de las partes, ¿no? Del cliente y del Ujú. abogado. Ok, ok. ¿Sí? Perfecto. Bien. A ver, hoy vamos a ver un pequeño video sobre la conciliación previa. Y voy a ver si... Una Sí. consulta antes que empiece. En la unidad 3 hay un foro, bueno, estábamos recién realizando la unidad 1 y 2 de las tareas, pero la unidad 3 hay un foro que ya venció su límite. No sé si podría ampliarlo. Ok. O No. no. Es que recién estábamos en la 2 y no revisé la 3, la 2 todavía no se había vencido y la 3 ya se había vencido. Sí, ya les dije que debe ser un error. Que su trabajo siga abierto hasta el 2 de octubre. Sí, Así pero en que la unidad 3 o hay un benefíciense de los aciertos y castíguense por el no acierto. Ok. listo.
Bien, aquí vamos a ver una pequeña entrevista que me hicieron, pero es sobre la conciliación previa, así que vamos a compartir pantalla. Olvidé hacer algo, esperen. Tenía que compartir con el sonido. Olvidé compartir con el sonido, esperen. Tampoco leen en todo internet, ténganle paciencia, ya está abriendo. Ya, ahora sí. Ya, aquí está. Yo dije, ¿por qué no están abriendo mi Facebook? ¿Será que me lo han clonado? Ya, vamos a tener una primera parte para ver el videito y luego vamos con la segunda parte. Ya. Ya. Me confirman, se ve todo, ¿no? Sí, se ve. ¿Se escucha bien? No. No, no se escucha nada, doctor. Ya, lo vamos a subir. ¿Ahora? La verdad, doctor, no se escucha muy claro, no lo escucho nada. A ver si intenta silenciar a todos, a lo mejor se Ok. escucha. De leyes, especialmente en el tema de civil y procesal civil. Él es profesor también de todas las universidades, como la Universidad Gabriel René Moreno, docente en pregrado y posgrado en Derecho Civil y Procesal Civil. Doctor, un gusto tenerlo aquí con nosotros y vamos a dar inicio a esta ronda del conversatorio hablando de temas civiles. Un tema civil que nos ha traído muy interesante porque vemos que acá en esta nuestra sociedad boliviana, es muy pleitista. No sé si será a nivel Latinoamérica esto, pero entre nosotros sí que un vecino mira mal a otro vecino y ya empiezan con un juicio de intento de asesinato. Y hay otros, por supuesto, que legalmente necesitan de la orientación y del arreglo pronto de sus problemas y ahí recurren a una solución temprana. ¿Cómo podemos solucionar tempranamente nuestros problemas judiciales? Bueno, antes que nada, agradecido por la invitación, querido doctor Arevalo. Estoy además muy complacido de estar en su programa, saludar a todos sus televidentes por las redes sociales. Y bueno, entraremos un poquito en materia, como dicen por ahí. Vamos a hacer un pequeño contexto antes de responder, pues, o conversar un poquito sobre las soluciones de procesos, bueno, antes de iniciar un proceso. Bien, el escenario es el siguiente. Estamos ante una nueva constitución política del Estado, como todos muy bien sabemos, que data de 2009. Y entonces, a partir de esa nueva constitución, que de acuerdo a la pirámide de Kelsen, pues está en la máxima jerarquía, venimos a modificar todo lo que está por debajo de ella, ¿no?
Y entre ellos, por eso que nos encontramos ahora en un proceso de codificación, ¿no? Los famosos códigos morales, por la etapa de gobierno del presidente en ese entonces, ¿no? Entonces tenemos en escenario un nuevo Código Procesal Civil que trae grandes novedades. Entre las principales novedades o el impacto más importante que ha tenido es el tema de la conciliación previa. Conciliación previa que inclusive pues está establecida para algunos procesos de forma obligatoria, ¿no? Y para otros procesos pues está establecida de forma optativa, es decir, si la persona ve por conveniente pues lo promueve y si no decide ir nomás directamente por la vía judicial. Bueno, es curioso lo que usted resalta porque yo le doy toda la razón, ¿no, doctor? En el sentido de que lamentablemente tenemos un carácter, parece un poco acelerado para con los demás, ¿no es cierto? Pese a que la Constitución Política del Estado dice que somos una sociedad que está en busca de la cultura de paz y tranquilidad, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Tenemos ciertos roces entre nosotros mismos y eso nos conlleva pues a que lamentablemente tengamos que apresurar, quién sabe, ¿no? Tomando una decisión de ir a un proceso judicial, ¿no? Así es. Bien lo decía usted, hay procesos en los cuales es obligatorio ir al proceso de conciliación y en otros es opcional. Pero sin embargo, de un tiempo a esta parte, los jueces han exigido que todos los procesos pasen por una conciliación previa. Sí, es interesante, ¿no? En realidad, lo que dice el Código Procesal Civil, de forma sin lugar a error, por decirlo así, es que la conciliación previa es obligatoria para los procesos ordinarios. Entonces, antes yo de plantear una demanda dentro de lo que es la configuración de un proceso ordinario, pues sí, se me obliga a conciliar, ¿no? Ahí tenemos la base legal, podemos citar el artículo 292, 294, 296 y siguientes, el 234 también, que habla de todo lo que es la conciliación. Ahora, ¿qué pasa con los otros procesos judiciales? Bueno, no sé pues qué criterio tendrá usted, ¿no es cierto? Porque en realidad el código no es muy claro, lo dice más o menos de forma deductiva, ¿no? Para el resto de los procesos, técnicamente la conciliación previa es pues optativa. Pero nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, en el ejercicio pleno, planteando procesos extraordinarios donde el juez, antes de admitirte la demanda, pues decide nomás mandarlo donde el conciliador, ¿no? Entonces, pareciera una forma interesante, ¿no es cierto?, de solucionar el conflicto, pero a veces para el abogado, para la parte, creemos pensar que es un poco dilatorio porque a veces estamos cerrados a la conciliación, ¿no? Correcto. Entonces, explíquenos, para que todo el mundo lo entienda, aquella persona que está en su casa y que puede llamar o mandar un mensaje de WhatsApp a nuestros números y hacer preguntas sobre, tal vez tienen alguna inquietud porque están entrando a una fase de conciliación previa o tal vez no quieren llegar a eso y cómo es la mejor manera de evitar llegar a un proceso y quedarnos en la conciliación previa, por ejemplo. Bueno, en realidad estamos pues en un escenario de cambio de paradigma en la administración de justicia, ¿no? Inclusive quien habla, ¿no es cierto?, como docente y abogado en el ejercicio profesional libre, en algún momento también tuve mis dudas con la conciliación previa, ¿no? Pero en realidad ahora ya estamos hablando que está en aplicación con vigencia plena desde el año 2016, ha obtenido buenos resultados, ¿no? Lo que quiere decir que funciona. Efectivamente, eso es un filtro para evitar que los juzgados se recarguen en procesos judiciales de forma innecesaria. Los que tenemos que cambiar son posiblemente nosotros los abogados, porque hemos tenido una formación distinta, donde no se nos ha enseñado pues, a nosotros el tema de la vía de la conciliación, ¿no? No es que seamos enemigos de la conciliación, pero a veces los que ponemos las trabas somos nosotros los abogados. Ahora, lo que tiene que saber la ciudadanía en su conjunto es que hay dos formas de acceder a la conciliación. La primera forma se puede hacer asistido de un abogado. El abogado elaborará el memorial que de acuerdo a lo que establece el procedimiento es pues un proceso preliminar de conciliación previa. Y la otra forma que pocos lo conocen, ¿no es cierto?, es que la parte sin abogado puede ir directamente al Palacio de Justicia, ahí a la planta baja donde está la sección de plataforma, o a cualquier juzgado que está descentralizado en materia civil y pedir unos formularios que ya vienen preimpresos, ¿no? Vienen preelaborados, cosa de que ahí hay que llenar pues solamente el nombre como parte, ¿no es cierto? Hay que llenar una breve reseña histórica de los hechos, los nombres, dirección de la parte contraria para que se lo pueda ingresar, ¿no es cierto?, al juzgado y que eso sea remitido al conciliador. Fíjese, ¿no? Entonces, la segunda forma
son formularios preimpresos, no necesitamos de abogado y la parte puede a iniciativa sola pues plantear la conciliación previa. Excelente. Una vez planteada esta demanda de conciliación previa, ingresada a los juzgados, o no ingresa al juzgado y ingresa a un conciliador, que es aparte del juez. Bien, claro, en algún momento, ¿no es cierto?, nuestro nuevo Código Procesal Civil era bastante ambicioso. Se había contemplado que ese nuevo funcionario judicial, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del conciliador, ¿no? Y hay que cortar con algunas terminologías que a veces utilizamos pues de forma innecesaria, ya le estamos aumentando ahí el nombre o la denominación. Algunos le dicen juez de paz, otros le dicen juez conciliador, no. Se llama conciliador, nada más, y no tiene la potestad, ni la facultad, ni la atribución de un juez. Un juez es cosa distinta, es una autoridad jurisdiccional, ¿no? Mientras que el conciliador, fíjense por otro lado, puede ser cualquier persona en nuestro país, y de acuerdo a nuestra nomenclatura del código, es una persona profesional en el área social. Podemos hablar, no sé, pues de repente un psicólogo, de repente un trabajador social, de repente un sociólogo, ¿no es cierto? Y también un abogado. La mayoría de los que yo conozco o tengo conocimiento son abogados, ¿no? Yo soy del criterio, por ejemplo, que el conciliador debería ser sí o sí un abogado, porque tiene que conocer pues los alcances. De repente está haciendo ahí esas conciliaciones y está vulnerando alguna norma jurídica de orden público, o está yendo contra la Constitución o algo, ¿no? Entonces es importante que tenga, en mi criterio, una base muy fuerte en lo que es pues el estudio del derecho. Entonces prefiero que sea un abogado, ¿no? Pero bueno, las cosas están así. Lo bueno de todo esto es que esta conciliación previa pues está funcionando, está dando buenos resultados. Teníamos grandes problemas al momento cuando se puso en vigencia pues total el nuevo Código Procesal Civil. No se sabía pues cómo llegamos al conciliador, si hacemos el memorial dirigido directamente al conciliador o hacemos el memorial dirigido al juez, ¿no? Finalmente, después de tanto dilema y un poco de vida, ¿no es cierto?, del código, finalmente se ha establecido, de acuerdo a lo que establece el protocolo, que es un documento adicional, ¿no es cierto?, al nuevo Código Procesal Civil, pues que los memoriales tienen que ir dirigidos al juez. ¿Por qué al juez? Porque el juez es la autoridad que va a ver si la cuestión que está ahí en controversia es sujeto o no es sujeto a conciliación. ¿Qué no sería sujeto a conciliación? Ahí también tenemos criterios encontrados, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué cosas no son sujetos a conciliación? Alguna vez lo escuché al doctor José César Villarruel y Andrés Valdivia Calderón de la Barca, que son grandes maestros, ¿no es cierto?, en el área del derecho, que son parte del equipo de codificación que han elaborado este nuevo Código Procesal Civil, que, por ejemplo, dicen ellos, ¿no?, cuestiones que tengan que ver con la nulidad no deberían ser susceptibles de conciliación previa, ¿no? Entonces yo me pongo en escenario y digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no si podemos conciliar? Vamos a poner un ejemplo lo más claro posible. Como usted muy bien sabe, un contrato de anticrético o antícresis, como quieran decirlo, tiene que ser realizado sí o sí en documento público. O sea que vamos donde el abogado elabora una minuta, eso llevamos donde el notario de fe pública, lo que hace el notario es protocolizar, ¿no es cierto? Vuelve a copiar todo eso y finalmente nos entrega un testimonio. Eso que se hace se lleva a derechos reales y seguramente ahí se inscribe. Pues muy bien. Lamentablemente había una mala praxis en nuestro medio de que hacíamos, bueno, algunos colegas, de forma general lo vamos a decir, cuando ibas tú a hacer un contrato de anticrético te decían, ¿quiere una minutita o privadito nomás? ¿No? O sea, está diciendo el abogado que si queremos hacer formato minuta, que es un costo mayor, ¿no es cierto?, para donde el notario de fe pública, o si hacemos un simple documento privado de anticrético, que eso lo reconoces, o bueno, lo reconocías antes en firmas y rúbricas y era más económico y más barato y no lo ibas a inscribir en derechos reales. Pero bueno, ¿cuál es el problema acá? Que el artículo 491, numeral 3 del Código Civil establece que esto es sí o sí mediante documento público. Entonces, volvamos al escenario, volvamos al ejemplo. Usted y yo suscribimos un contrato de anticrético en un documento privado, ¿no? Mediante ese documento privado estamos alquilando un bien inmueble para, qué sé yo, para vivir. Es un contrato de anticrético. Ante la ley es nulo, pero entre nosotros ese documento es válido, ¿no? Y si nosotros tenemos problema y tenemos que hacer un proceso judicial para que yo salga o usted me devuelva el dinero, ¿no es cierto?, tendría que hacer pues yo un proceso posiblemente ordinario o quién sabe puedo lograr adaptar a la configuración de un proceso de estructura monitoria. Pero el punto es que tengo que presentar una demanda. ¿Por qué no puedo ir con conciliación previa? Porque la ley dice que como no hemos cumplido el requisito de forma es nulo.
pero es nulo, pero el contrato existe entre nosotros, ¿no es cierto? Yo estoy en la vivienda, usted es el dueño y ha entregado el dinero, o le he entregado el dinero más bien a usted. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que excluirlo, no? Entonces yo manejo más bien en mi criterio que prácticamente la mayoría de los asuntos son conciliables y sería muy caso el ejemplo de un asunto que fuera, pues que esté apartado de la conciliación, ¿no? El artículo 293 del Código Procesal Civil establece ahí con claridad cuáles son los asuntos que están excluidos de la conciliación previa. Ya que tocó el tema del antícrisis y del desalojo, nos mandan una pregunta. Nos preguntan si el proceso monitorio de desalojo es obligatorio la conciliación. No, evidentemente, bueno, tenemos ahí algunas contradicciones. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado está nuestro nuevo Código Procesal Civil que, ojo, tiene rango de ley, ¿no? Y por otro lado está un documento adicional que ha sido escrito al nuevo Código Procesal Civil que se llama el Protocolo del nuevo Código Procesal Civil. Entonces, ese protocolo es el que aquí medio que trata de arreglar algunas cositas, pero también empantana otras, ¿no? Técnicamente, la conciliación previa, como les decía yo en un principio, es solamente obligatoria para el proceso ordinario. El extraordinario, los de estructura monitoria, son con conciliación optativa. Optativa quiere decir si yo quiero la promuevo y si yo quiero pues no la promuevo. Entonces, hemos tenido procesos donde hemos demandado directamente y uno que otro juez, son muy escasos, sí, pues te han mandado a la conciliación previa, o sea, no te han admitido la demanda. Y había también un criterio por parte de ellos que teníamos que formular una renuncia expresa a la conciliación previa. Pero, a ver, analicemos un poquito eso. ¿Cómo yo voy a renunciar de forma expresa a algo que yo puedo o no utilizar de forma optativa, ¿no? Por eso es que yo contradigo un poquito esa posición del protocolo, pero en síntesis, no corresponde la conciliación previa para un proceso de estructura monitoria, ni tampoco para un proceso extraordinario. Otros casos he conocido de que simplemente entran a la conciliación por una obligación del código y el juez, sin ninguna intención de conciliar, simplemente dice van a conciliar o no van a conciliar y lo anotan, y encima después no dan la forma en que se llegó a conciliar. ¿Hay alguna forma de acceder para que esto sea público? Bueno, tenemos dos clases de conciliación, ¿no? Vale la pena hacer la aclaración. Tenemos una que se denomina conciliación previa. Esta es la que se va a realizar antes del proceso, ya sea de forma obligatoria o ya sea de forma optativa, dependiendo de la configuración del futuro proceso que vamos a plantear. Muy bien. Bueno, además de ello, tenemos una conciliación que se llama la conciliación intraprocesal. ¿Cuál es la conciliación intraprocesal? Esa es la que ya se da dentro del proceso porque la demanda ya ha sido presentada, la parte ya ha sido citada, quién sabe, ya han planteado excepción, pongámonos en el escenario de un proceso de estructura monitoria, o de repente ya ha habido una contestación, un proceso de repente ordinario o extraordinario, y hay pues audiencias que se van a realizar. Y dentro de esas audiencias se promueve nuevamente la conciliación intraprocesal. Esa conciliación intraprocesal, como usted muy bien lo decía, ya la va a presidir el juez. No es que el juez va a decir, muy bien, de acuerdo al artículo 366, parágrafo primero, numeral 2, vamos a ejecutar o vamos a desarrollar el acto procesal de conciliación previa. Por favor, secretario, llame al conciliador del juzgado. No se da esa figura. El juez es el que va a presidir y el que va a hacer la tarea de conciliador en esa etapa como... ¿Lo pausó, Lisa? Conciliación intraprocesal. Bueno, aquí hay algunas características de la conciliación que son muy especiales, ¿no? La conciliación es total y completamente confidencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay público, ¿no es cierto?, acá en el juzgado, pues el juez va a solicitar que desalojen, ¿no es cierto?, que salgan momentáneamente de la sala de audiencia. ¿Para qué? Para que solamente queden las partes y el juez. Otra pregunta muy interesante es, ¿los abogados se quedan? ¿Tienen que salir? ¿Qué pasa con los abogados? Bueno, hay videos, ¿no sé qué hacen. Quiere ser asistente su abogado. Pero la mayoría acá, los jueces son, por favor, salgan todos, por favor, abogados también, déjenme solo con las partes. Lo que pasa es que se nos ve a nosotros, ¿no es cierto?, como enemigos de conciliación
creen que vamos a hacer pues la piedra en el zapato para que las partes no puedan conciliar, ¿no? Bueno, hay que buscar un equipo, porque es cierto de que hay abogados que son enemigos de la conciliación, ¿no? De que hay abogados que somos amigos de la conciliación, hay. Y nosotros tenemos que ser de los abogados que somos amigos de la conciliación. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender, pues, a cobrar bien, ese es el problema. Cuando viene el cliente, yo ya tengo que cerrar con él un trato, sea que él me tiene que pagar, ojo, el trabajo que realiza el abogado no es a resultado, es antijurídico que un abogado le diga, yo le garantizo de que vamos a tener éxito en el presente proceso. Eso no se puede hacer porque nosotros solamente somos abogados, ¿no? No podemos ver el futuro ni sabemos cómo el juez va a interpretar o aplicar la norma. Entonces, ¿qué es lo que hace el abogado? Es un trabajo a medios. ¿Qué son medios? Mire, señor cliente, he analizado acá toda la documentación y sí, tenemos grandes posibilidades de tener éxito en el proceso. De mi parte, yo como abogado me comprometo, ¿no es cierto?, a poner todo mi conocimiento, mi sapiencia, mis libros, voy a ser diligente, lo voy a apresurar, pero ojo, aquí tenemos que quedar en un monto que establece ya sea el arancel mínimo o el monto superior que podamos quedar entre partes. Y ese monto tiene que pagarse una vez que se contrata al abogado, sea que el abogado lo solucione con una llamada, no al estilo del abogado Yasmani Campos, ¿no? Sino al estilo, obviamente, en base al derecho, a lo lícito, a lo legal, o sea que el abogado lo logre con una visita a la parte, una conciliación, un documento transaccional. Entonces, fíjense, tenemos un nuevo escenario. Como mi cliente me va a pagar, así hemos quedado, pues a mí qué me conviene como abogado, que esto termine rápido, ¿no? Y qué mejor si concilian, porque así no nos vamos en apelaciones, segundas instancias, casaciones hasta la ciudad de Sucre, termino más rápido, cobro más rápido. Excelente. ¿Y cuál es el alcance de esta conciliación? ¿Se acaba ahí el proceso? Ah, bueno, ¿no? Es una salida alternativa al proceso cuando el proceso ya está iniciado. Y también es una salida alternativa al no proceso, es decir, nosotros podemos conciliar antes de estarnos viendo pues, embarrados en un proceso judicial, ¿no? Ahí habrá que ver mucho la voluntad de las partes. La conciliación es una figura muy interesante. Alguna vez hablábamos con el doctor Borda, nos decía, yo conozco en otros países, hay conciliadores donde uno de los mejores es arquitecto, creo, o es ingeniero civil, me decía, ¿no? Bueno, sí, interesante, pero hay que saber conciliar, ¿no? Y yo soy de la idea de que si nosotros vamos a ir a conciliar, tiene que estar presente las partes y los abogados, ¿no? Porque de abogado a abogado vamos a decir ahí algunas verdades y vamos a saber, pues, si es cierto o no es cierto y si conviene o no conviene, pues, conciliar. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Digamos que usted me está promoviendo un proceso ejecutivo, ¿no? Usted está con su abogado, usted no es abogado, es persona normal, común y corriente, tiene otra profesión, por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿qué le ha dicho a usted su abogado? Ya tenemos una sentencia inicial donde hemos ganado, ¿no? Y yo estoy yendo a conciliar. Entonces, yo necesito, como abogado, que esté usted, mi cliente y su abogado. ¿Por qué? Porque ahí yo le voy a decir de frente a la abogada, doctora, el proceso no termina acá, ¿correcto? Sí, correcto, ustedes pueden plantear excepciones, hay que correr en traslado, puede haber una audiencia. Doctora, usted muy bien sabe, ¿no?, que mi cliente, esa casa que está en juego, pues es un bien ganancial, solamente que aparece a nombre del deudor, pero se compró antes, es decir, estando ya casados. Sabe que puedo sacar el 50% del bien mediante una tercería, pues, de dominio excluyente, doctora, o estoy mintiendo, ¿no? Entonces la abogada, delante de su cliente, delante mío y de mi cliente, va a decir, sí, efectivamente, eso establece la norma, ¿no? Y por ejemplo, doctora, no es que mañana ya va a poder cobrar, ¿no es cierto?, el señor si sale la sentencia definitiva. Todavía nosotros podemos apelar, ¿correcto, doctora? Sí, evidentemente ustedes pueden apelar. Y dígame, doctora, ¿le puede decir a su cliente, por favor, cuánto se tarda en segunda instancia esa apelación? ¿Una semana, 2 semanas o estamos hablando de 8 o 9 meses? Ah, no, doctor, sí, como usted muy bien dice, son 9 meses o 10 meses porque hay un retraso, ¿no? Ah, y doctora, la última, disculpe usted, ese lanzamiento que ustedes pueden ejecutar, es decir, cuando logren rematar la casa de mi cliente y los tengan que sacar con ayuda de la policía, tiene un costo, ¿no, doctora? $2.500, $3.500 de repente, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Entonces, toda esa información, ¿para qué sirve? Sirve para que yo no vaya como abogado contra usted y le diga, ah, voy a hacer esto, y usted, este es abogado, voy a hablar con mi abogado y punto. Pero si estamos ahí todos juntos presentes, la cosa es distinta, ¿no? Nos vamos a decir las cosas de frente y no va a haber cabida a que podamos mentir. Entonces, con eso usted ya se va a abrir a que si yo le debo $17,000,
pues que le pueda pagar hoy, ahora, quién sabe, 13,000 o 12,000 dólares y que se acabe la discusión, ¿no? Por eso yo considero que el abogado tiene que participar en las audiencias de conciliación, tanto en la conciliación previa como en la conciliación intraprocesal. ¿Por qué? Porque nos vamos a decir la verdad ahí entre todos, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño corte para darle tiempo a nuestra teleaudiencia para que puedan formular sus preguntas, sus dudas. Estamos, como decíamos, con el profesor Marco Antonio Reyes, una excelente disertación sobre la conciliación. Programa Contacto. Antonio Reyes en su programa Contacto Legal. Doctor Reyes, ¿qué efectos jurídicos tiene la conciliación previa? Bien, esa es una interesante pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué logramos nosotros firmando, ¿no es cierto?, un acta de conciliación previa? De acuerdo a lo que establece la norma, tiene calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente es una palabra cerrada, ¿no? A partir de ahí, si la parte contraria no cumple, tendremos que entrar a una fase de ejecución en el posible proceso que estábamos por iniciar y directamente pues proceder a ejecutar, a materializar esa resolución. Ahora, aquí hay algunos problemas, ¿no? Porque mire, yo le comento, hemos tenido conocimiento de algunos casos donde, por darle un ejemplo, somos 3 hermanos, ¿no? Y estamos en la penosa etapa de división y partición de bienes. Entonces decimos ya, a este hermano se queda con un lote, un terreno, muy bien. Este otro hermano se queda con otro lote, un terreno, ya muy bien. Y el tercer hermano se va a quedar con 2 lotes. ¿Y por qué se va a quedar con 2? Bueno, porque en realidad tiene que pagar una deuda, tiene que regularizar los documentos del terreno, y es decir, él está poniendo mucho dinero y finalmente las igualas, ¿no es cierto?, las hijuelas en la división de los bienes, pues está exactamente igual en proporcionalidad en montos económicos. Muy bien, entonces así se queda, ¿no? Uno para mí, otro para mí y 2 para mí. Pero cuando se firma el acta de conciliación, fíjense, dice, ¿no? Sí, uno para mí y estos 2 que están aquí para el último son para los 3, ¿no? Entonces, en ese momento nadie se percató del error, se firmó, se llevó donde el juez sacó una resolución de aprobación y ahí sí estamos ante un gran problema, porque la pregunta en realidad es, y no hay respuesta por si acaso, ¿cómo atacamos una conciliación ya firmada mediante acta y aprobada por autoridad jurisdiccional? ¿No? Los efectos jurídicos son una sentencia, ¿no? Una sentencia ya prácticamente ejecutorial. Solamente hay que ir a fase de ejecución. Pero en este caso se está quebrantando pues lo que es la legítima, ¿no? Y la proporcionalidad que tienen que tener todos los herederos al tener una porción idéntica en porcentaje. Entonces, de ahí de repente se nos ocurre, no sé, pues, quién sabe, plantear un amparo constitucional o algo similar para atacar esa conciliación previa o esa acta de conciliación, ¿no? No tenemos una respuesta, seguramente cuando el caso finalmente se logre materializar, pues ya veremos si hacemos un amparo constitucional o cómo arreglamos eso que está mal hecho por el conciliador. Absolutamente. Tenemos tribunales de conciliación y arbitraje en la CAINFO y en el Colegio de Abogados. ¿Por qué optar por uno de estos y no directamente por la vía judicial o viceversa? Bien, aquí hay un fenómeno muy interesante que se presenta y la pregunta es muy interesante desde todo punto de vista. ¿Por qué? Mire, si usted y yo firmamos un contrato, pongámosle de compra-venta de un terreno a plazos, no vamos a poner ninguna cláusula especial en ese contrato y ya está. Y si tenemos algún problema, bueno, tendremos que ir a la vía judicial ordinaria, ¿no es cierto?, conciliación previa, quién sabe más allá, un proceso ordinario, dependerá, ¿no es cierto?, de qué estamos peleando. Ahora, la cosa cambia cuando usted es una persona colectiva, ¿no? Cuando usted es, por ejemplo, una empresa constructora, cuando usted es, por ejemplo, una empresa urbanizadora, ¿no? Donde yo quiero ir a comprar una oficina o una casita a plazos y usted me pone ahí, ¿no es cierto?, una clausulita
que dice que en caso de controversia ambas partes se someterán a la vía del arbitraje y conciliación de la CAINCO. Ah, bueno, ahí tenemos un problema, porque ya no estamos yendo a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es gratuita, ¿no es cierto? Mientras que el tema de la CAINCO o el colegio de abogados ya tiene un costo. Es como decir, mi colegio fiscal es el órgano judicial, el Palacio de Justicia, entre comillas, y mi colegio particular ya es pues la CAINCO, ¿no? O el colegio de abogados. Entonces, yo que soy más pobre económicamente hablando ante usted, que es una empresa, ¿no es cierto?, me va a ser más difícil ir por esa vía. No sé si me voy a animar o no, porque es un presupuesto aparte, ¿no? O sea, es que pongámonos en el escenario, ¿por qué estamos discutiendo? Porque yo no le puedo pagar, seguramente estoy incumpliendo. Y encima tengo que contratar a un abogado y encima tengo que pagar por ese proceso. Entonces, ¿no es cierto?, un poquito muy en contra de la parte contraria. Por eso se dice, ¿no?, la teoría de la relatividad, el equilibrio contractual entre las partes, al final se cae porque es mentira, porque una de las partes es más poderosa económicamente hablando que la otra. Ahora, ¿cómo sé cuándo ir a vía ordinaria? ¿Cómo sé cuándo ir a la vía arbitral? ¿O cómo sé cuándo ir al colegio de abogados? Pues si no está esa cláusula, no hay ningún problema. Iré a la justicia ordinaria, que es gratuita. Pero si está esa cláusula, hay que tener atención con lo que dice, ¿no? Porque, por ejemplo, si dice conciliación y arbitraje CAINCO, está habilitada la conciliación y el arbitraje en la CAINCO. Si solamente dice arbitraje en la CAINCO, la conciliación yo lo puedo hacer en cualquier parte, ¿no? Y ya el proceso judicial ya va a ser sí o sí en la CAINCO. Aunque diga conciliación y arbitraje en la CAINCO, yo como abogado, créanme, por mi cliente, voy a intentar una conciliación ante el órgano judicial. ¿Por qué? Porque la conciliación es, pues, voluntaria. El que quiere va y concilia, y el que no quiere, pues, simplemente no va, ¿no? Ahora, una de las novedades, y usted lo decía muy bien con propiedad, ¿no? El Colegio de Abogados ya ha recibido, pues, la autorización por parte del gobierno central para poder desarrollar procesos tanto de arbitraje como conciliación. Entonces, dependerá si el contrato tiene una cláusula arbitral, ya sea para conciliación y arbitraje, ya sea para el colegio o ya sea para la CAINCO, para tener que ir a esas vías. Bien, doctor. Tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Dice, primeramente, felicitarlo por el programa. Dice, yo no inscribí mi anticrético a derechos reales y no me quieren devolver mi dinero. ¿Me perjudica el no haberlo inscrito en derechos reales? Bien, referente a esa pregunta, ¿no? El contrato de anticrético, tal cual establece el artículo 491 en su numeral 3 del Código Civil, tiene un requisito de forma. ¿Qué quiere decir? En el mundo de los contratos existen los contratos verbales y existen los contratos escritos. Cuando la ley te diga, este contrato tiene que ser escrito, te está dando un formato para ese contrato y ese es un requisito de forma. Dentro de ese formato escrito tenemos dos modalidades. El documento privado con reconocimiento de firmas siderúrgicas o sin reconocimiento, igual no hay problema, y el documento público, el que nace como minuta, se protocoliza y termina en un testimonio. No hay ningún problema si no hemos llevado nosotros a inscribir a derechos reales. Bueno, no hay ningún problema entre comillas, ¿no? Porque en realidad el hecho de que esté inscrito pues te protege, porque te convierte en un acreedor privilegiado, porque además por el orden de la prelación y la inscripción, mientras más adelante estés, pues vas a tener preferencia, porque si estás detrás de otro acreedor, pues esto se paga de acuerdo al orden de prelación y el que esté activando el proceso, ¿no? Entonces, obstáculo como sí para ir por la vía judicial a solicitar la devolución de ese dinero, no hay, ¿no? Obstáculo para garantizar la devolución en base a que el bien es garantía en caso de incumplimiento en la devolución, pues sí hay. ¿Por qué? Porque no lo estás inscribiendo en derechos reales. ¿Por qué no lo inscribe la gente? Bueno, pues lamentablemente los impuestos, el servicio, ¿no es cierto?, que uno paga por el registro y cancelación es bastante elevadito y conforme transcurre el tiempo, pues eso va subiendo. Entonces eso medio que espanta, ¿no es cierto?, a las personas de poderlo inscribir en derechos reales y de poder hacer oponible su derecho para con los demás. Entonces, para la respuesta al caso, sí se puede hacer el proceso. No es necesario inscribirlo si el bien está sin ningún gravamen, se puede ejecutar nomás, hacer la anotación preventiva, más adelante pues el embargo y posterior remate del bien inmueble. Bien. Otra pregunta dice, ¿qué pasa si luego de llegar a una conciliación, con el tiempo no se cumple lo pactado en la conciliación? Muy bien, tenemos dos vías, ¿no? Tendremos pues por un lado
la vía de que ya estábamos iniciando el proceso y quién sabe, dentro de una conciliación intraprocesal el proceso terminó. Si ya estamos dentro de un proceso y en conciliación intraprocesal, lo que hay que hacer es presentar un memorial a ese mismo juez donde ya se estaba desarrollando el proceso y pedir que conmine a la otra parte a el cumplimiento de dicho compromiso, bajo pena, ¿no es cierto?, de ejecutar pues la responsabilidad civil y patrimonial que todos nosotros tenemos, ¿no? Es más o menos como una sentencia ejecutiva o algo así lo que va a sacar el juez, va a sacar una conminatoria. Va a decir la parte contraria, se le da un plazo de 3 días para que cumpla, bajo pena de proceder al embargo o remate de todos los bienes hasta el monto de la obligación. Ahora, ¿qué pasa si ha sido esto en una conciliación previa? O sea, no hemos llegado donde el juez, hemos ido donde el juez, hemos desarrollado ahí lo que sería nuestro memorial de conciliación previa, el juez ha remitido al conciliador y el conciliador ha solucionado y vuelve donde el juez, ojo, vuelve donde el juez y el juez saca una resolución de aprobación. Entonces, no tenemos dónde perdernos si cumplimos con esos pasos, porque nuevamente vamos donde ese juez, al mismo juez, para pedirle combinatoria de cumplimiento bajo amenaza de embargo y remate de bienes. Por eso es importante que esto esté bien encaminado. En algunos inicios, cuando el nuevo Código Procesal Civil se puso en vigencia y estaba muy nuevo, pues han salido panfletos de que las conciliaciones se presenten al conciliador directamente, memorial presentado de conciliación previa al conciliador, y nunca llegaba donde el juez, entonces no había un expediente, no había un número y no había forma de ejecutar posteriormente, ¿no? En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Presentamos al juez, el juez es el que remite al conciliador, el conciliador nuevamente remite al juez, el juez saca una resolución de aprobación y el proceso ya está terminado, es como tener una sentencia ejecutoriada. Si no se cumple lo que está en la conciliación, entramos a fase de ejecución en forma directa. Entonces, no hay dónde perdernos, el camino está ahí señalado, ¿no es cierto? Y es ese juez el que recibió nuestro memorial de conciliación previa, el que va a entrar a fase de ejecución. Una última pregunta. Buenas noches, saludos por su programa. ¿Es legal que me quieran desalojar o me inicien un proceso por pago de alquiler, ya que desde marzo he quedado desempleado y no he llegado a ningún acuerdo de descuento con el propietario de la casa? Oh, ese es un tema muy, muy álgido y no sé si hablarlo muy abiertamente, ¿no? Porque vamos a frustrar algunos sueños y aspiraciones de repente por ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la famosa ley esa que ha intentado sacar, pues, el Parlamento, ¿no es cierto? Porque esto ha sido una idea, y hay que decirlo con nombre y apellido, nos guste o no nos guste, esto ha sido iniciativa del partido que se llama MAS, ¿no es cierto? Y claro, como estaban en pelea electoral, pues el Parlamento bloqueaba al Ejecutivo y el Ejecutivo en lo que podía bloqueaba pues al Legislativo. Entonces ellos están en guerra y los más perjudicados lamentablemente somos nosotros, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Ambiciones políticas y punto. No vamos a hablar acá de política, lo dejamos en puntos suspensivos para otro tipo de programa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con esta ley? Esta ley, el MAS ha ido moviéndola a viento y marea, ¿no es cierto?, para que finalmente sea aprobada. En algún momento, cuando la ley ya ha sido, pues, aprobada, ¿no es cierto?, la presidenta no quiso promulgarla, pasó el tiempo de su promulgación, hizo ella medio que una magia para que vaya en consulta al Tribunal Constitucional. Finalmente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ha dicho que ella no tenía tuición ni competencia para enviar esa consulta. Entonces directamente la presidenta, ¿no es cierto?, del órgano legislativo, pues la ha promulgado, ¿no? Una vez promulgada se fueron a la Gaceta Oficial a tratar de publicar la norma, porque no nos olvidemos, la norma va a entrar en vigencia una vez de que esté publicada por regla general en la Gaceta Oficial de Bolivia. Finalmente, así como habían créditos que no desembolsaban y no autorizaban al Ejecutivo por falta de requisitos, pues el Ejecutivo ha visto las formas y maneras de observar también estas leyes y que no sean publicadas en la Gaceta Oficial por falta también de requisitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? No hay la ley. Hasta ahora no tenemos la ley. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, ¿no? Es un gran problema. Yo soy dueño de casas que alquilo y también, pues, como cualquier otra persona que se lleva una oficina, un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Nada, estamos fregados. Hay que nomás hacerse asesorar con un abogado porque, ojo, no es un incumplimiento donde hay responsabilidad. Aquí tenemos causales de resolución posiblemente, como dice el Código Civil, ¿no? Causales de resolución podrá ser, pues, incumplimiento imputable, ¿no es cierto?, a la parte contraria. Tenemos también causa sobreviniente, ¿no es cierto?, tenemos también la excesiva onerosidad. En este caso ni siquiera estamos hablando de uno de los tres, estamos hablando de un caso fortuito, ¿no? Porque, ojo, estamos con una pandemia, el propio
propio nombre lo dice, no tenemos que explicarlo más, es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Y está imposibilitando, por supuesto, el cumplimiento del contrato. Ahora, la justicia por mano propia está prohibida, lamentablemente somos muy informales, o también lo que puede ocurrir que las personas son de tan escasos recursos, no pueden pagar un alquiler, no pueden cumplir con el canon, o sea, contratar un abogado adicionalmente a ello, ¿de dónde? ¿No es cierto? Pero ¿qué hace el propietario? Lo que hace el propietario es aplicar justicia por mano propia. Usted no me paga, yo lo saco de acá. No, eso no se puede hacer, señores. Están configurando delito, están actuando ilícitamente. El artículo 1282 del Código Civil lo establece con claridad. La justicia por mano propia está prohibida. ¿Qué tenemos que hacer? Asumir el proceso. ¿Qué proceso nos van a encarar? Bueno, si yo tengo un contrato de arrendamiento con fines de vivienda, es un proceso extraordinario, ¿no? Donde posiblemente me van a plantear la demanda y yo puedo contestar a esa demanda. Y ahí mismo va a haber una etapa de conciliación intraprocesal. Ahí hay que ir con propuestas. Este tema de la conciliación, a veces nosotros los abogados lo pasamos muy a la ligera y lo mandamos al cliente como una ovejita ahí sin saber qué va a hacer el cliente. Yo como abogado tengo que preparar a mi cliente a conciliar. Si yo fuera, por ejemplo, en este caso, en esta pregunta, abogado del que no ha pagado el alquiler, ¿qué le tengo que decir a mi cliente? Tenemos que ir a conciliar, pero no vamos a ir a conciliar con las manos vacías. Hay que llevar, en este caso, plata, ¿no? Hay una ley que está ahí en proyecto, hay una ley que está a punto de aprobarse, no sabemos al final qué va a pasar con la bendita ley. Ya no llevaremos la mitad, pagaremos el 60%. Y vamos con esa plata hoy a la audiencia para mostrarle ahí al juez, al conciliador, al abogado de la otra parte, qué sé yo, tengo el 60%, ¿no? O vamos con un compromiso donde voy a pagar el 60% y ya tengo aquí de 2 meses que voy adeudando. Eso es conciliar, llevar una propuesta, no ir a la nada, ¿no? Ahora, si finalmente no se puede, nada, finalmente va a quedar pues rompiéndose el contrato. Ojo, no tendría que haber pago de daños y perjuicios porque es una cuestión que es una imposibilidad absoluta, ¿no? No es una imposibilidad relativa. No es que a mí me han despedido porque me he portado mal en mi trabajo o qué sé yo. Es una imposibilidad a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, esa imposibilidad, como es absoluta, al deudor lo exime de responsabilidad por concepto de daños, perjuicios, mora y demás, ¿no? ¿El juez qué va a hacer? Va a tener que sacar una resolución donde se le va a dar un plazo razonable para que salga, ¿no? Y de pagar, hay que pagar. No te puedes ir sin pagar. Es un tema muy interesante ese de los 3 meses que le damos al inquilino para que salga. Y algunos dicen, por año me corresponde 3 meses. No, no es así, no es eso. El código dice que hay un plazo de 3 meses para que él busque. Usted es mi inquilino, yo necesito la casa, tengo que avisarle a usted con una anticipación de 3 meses para que usted busque dónde trasladarse, ¿no es cierto? Pero en ninguna parte del código dice que eso es gratis. Usted tiene que seguir pagando el canon y yo lo tengo que dejar vivir ahí tranquilo en esos 3 meses, ¿no? Es con procesos judiciales, si ya se están tomando justicia por mano propia y el propietario entra a mi casa, un proceso penal, pues, ¿no es cierto?, por allanamiento de morada o daño a propiedad privada o quién sabe, pues, hasta despojo, ¿no?, que sería la figura penal. Correcto. Doctor Marco Antonio Reyes, ha sido un placer tenerlo esta noche. Creo que nuestros televidentes han quedado muy conformes y con seguridad tienen un panorama mucho más amplio de cómo afrontar un proceso legal e inclusive no llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Algo que nos hemos olvidado de esta noche, doctor, que quiera recordarnos? No, a ver, hasta donde yo veo creo que hemos abordado todo. Mandar un saludo grande pues a todos los estudiantes, a todos los enamorados, por el Día del Estudiante. Todos somos estudiantes, nosotros que estamos aquí igual seguimos estudiando, seguimos capacitándonos. La recomendación, tenemos que cambiar de visión, tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que ser abogados que somos amigos de la conciliación y no enemigos de la conciliación, ¿no? Por lo demás, no, yo encantadísimo de estar en su programa para cualquier tema que sea civil, familiar, notarial, pues estamos prestos para poder participar con usted. Un placer, muchas gracias. Su programa Contacto Legal, todas las noches. Más bien que ninguno habló, me iban a reventar los oídos. Estábamos con el volumen máximo. Bien. Bueno,
Como podrán ver en ese programa, pues hemos hecho algunas apreciaciones sobre la conciliación previa. Hemos dado también algunos ejemplos de algunos casos. Y es importante que ustedes como abogados el día de mañana pues tengan esa nueva visión, ¿no? Una nueva visión distinta, donde tienen que terminar con el proceso lo más antes posible, pero no terminarlo por terminarlo, ¿no? Sino terminarlo bien para tu cliente, ¿no? O en las mejores condiciones posibles. Como decíamos en el video, nosotros tenemos que quedar con el cliente bien, el tema de los honorarios, desde el momento en que él pues contrata nuestros servicios, ¿no? Cosa de que si solucionamos el problema con una llamada telefónica, con una visita, con la firma de un contrato o algo similar, pues ya es cosa de nosotros. Si él se ve satisfecho con ese arreglo o con esa solución, pues ya no tendríamos ni siquiera que continuar litigando o ni iniciar la demanda y solamente tendríamos que cobrar, ¿no? Por eso es importante que hagamos una buena iguala y ponerle claras las cosas al cliente para que no se esté desorientando también, ¿no? Bien. A ver, vamos a analizar hoy un poquito sobre qué medida cautelar o precautoria tendríamos que solicitar. Doctor, Sí, adelante. ¿puedo realizarle unas preguntas de acuerdo al video que me parecieron, que tengo unas dudas, la verdad? Claro, claro, por supuesto que sí. Adelante, Alonso. Ya, lo primero es de que me llamó la atención, yo no sabía mucho sobre la otra alternativa. Antes que nada pido disculpas, pasa que hay una construcción al lado, así que si este sonido interfiere. Pasa de que vi que en el video menciona que hay otra alternativa a la conciliación previa que no muchos sabían, que era apersonándose al Palacio de Justicia, donde estaba en plataforma, y bueno, una persona sin necesidad de acudir a los servicios de un abogado, escribe como un formulario y los rellena. Ahora, mi pregunta es, ¿este formulario que uno rellena cumple la función como para notificar a la otra parte de una conciliación previa o qué es lo que hace realmente este formulario? Ok, este formulario reemplaza su trabajo práctico de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que el formulario ya viene preimpreso con ciertos datos ya llenados, como ser tema de sellos del órgano judicial, como ser temas de formulario para conciliación previa, como ser temas de datos personales del solicitante, ¿no? Más abajito hay un cuadro para que usted coloque la historia, como hace lo mismo en su memorial que presentó hoy, correcto. Y más abajito se pone pues el domicilio, las generales de ley de al que tú estás llamando a conciliar. Entonces, este formulario reemplaza al memorial. Este formulario reemplaza a que la persona tenga que contratar necesariamente a un abogado para acceder a la conciliación previa, ¿no? Con ese formulario, una vez llenado, lo presentas por plataforma y entra como una demanda más a sorteo y te va a caer pues en un conciliador asignado, ¿no? ¿Eso me llega mediante una notificación? Claro, es que eso va a ir al juzgado, debería ser este el procedimiento, ¿no? Arriba, sí o sí, dirigido al juez. Mediante ese juez, el juez remite al conciliador y el conciliador coordina con el oficial de diligencias del juzgado para hacer la citación. Bueno, es que ni siquiera va a ser el conciliador, la parte interesada tiene que ir a buscar al oficial de diligencias para llevar esa citación. Ahora, doctor, la última. ¿Cuáles serían las diferencias entre una conciliación en Acaínco, en un conciliador normal y otra en el colegio de abogados? ¿Por qué tendrían, o sea, en qué se diferencian estos tres? ¿Por qué uno tendría que ser más caro que el otro? ¿Y en qué casos uno tendría que acudir a Acaínco y arbitraje? Eso creo que no tenía muy claro. Ya, tal cual lo decíamos, ¿no es cierto?, en el video. Tenemos el conciliador que forma parte del órgano judicial. Entonces, el órgano judicial es nuestro colegio fiscal, ¿no? Tú vas, lo utilizas y no tiene ningún costo porque ya está esto pagado por el Estado, por todos nosotros, nuestros impuestos y qué sé yo, ¿no? Luego tenemos la vía de conciliación ante la CAINCO o también ante la Casa de la Mujer, ¿no? Dependiendo de los casos.
o también ante el Colegio de Abogados. Recientemente, más bien que estamos pues de amiguitos, ¿no es cierto?, con el nuevo gobierno, con el gobierno transitorio, pues el Colegio de Abogados tenía un proyecto hace bastantes años atrás para poder estar también autorizado para hacer conciliación de arbitraje, así como lo hace la CAINCO. Pero, por estas cuestiones políticas, ¿no es cierto?, que hemos sido siempre la piedra en el zapato del anterior gobierno, pues todo eso ha quedado paralizado, ¿no? Imagínense cuántos años atrás. Estamos hablando desde el 2006 hasta la fecha. Finalmente, ya se ha dado esa autorización al Colegio de Abogados. Yo, Juan Pueblo, voy a ir pues directamente donde un abogado posiblemente, o si me he enterado, así como Alonso, voy a ir a llenar esos formularios al órgano judicial y voy a promover mi conciliación previa y nadie me va a cobrar, ¿no? Claro, al oficial tendré que llevarle, transportarlo, qué sé yo, ¿no? Pero después no hay ningún costo adicional. Mientras que nuestros colegios particulares, ahí se paga, ¿no es cierto? Estoy hablando de la CAINCO, estoy hablando de el Colegio de Abogados. Tiene un costo, ellos tienen unos aranceles dependiendo del monto, las partes, el número de árbitros o conciliadores que van a estar ahí, que hacen la misma función, ¿no? El árbitro es el conciliador. Y dependiendo de ello, pues te van a cobrar un monto, ¿no? Ahora, ¿cómo sé dónde acudir? Si Marco Alonso y Marco Antonio Reyes firman pues un contrato, seguramente van a ir al órgano judicial, que es gratuito. Pero si Marco Alonso firma con, no sé, pues por decir algo, Incruz S.A., Urbanización Techo, SRL, o cualquier otra empresa, Pentágono, Construcciones, qué sé yo, bueno, prácticamente si hablamos de eso, pues la cosa se complica más, ¿no? Porque una de las partes ha hecho colocar en el contrato que tienes que ir por CAINCO o Colegio de Abogados o la Cámara de Industria y Comercio de la Ciudad de La Paz, por decir algo, ¿no? Y uno no puede negarse. Lamentablemente no, porque como estás firmando tú el contrato, tú no le puedes decir, pues decíamos ahí en el video, eso de la justicia conmutativa o la igualdad contractual es mentira. Y es mentira porque una de las partes siempre es más poderosamente hablando, ¿no es cierto?, económicamente hablando, es más poderosa que la otra. Entonces, él te pone a vos las condiciones. Y a vos no te queda más que firmar o te vas, ¿no? Porque es como si te dijeran así, pero no te lo dicen. Mire, señor, este es el contrato, léalo, no importa lo que usted diga, si le gusta bien, si no le gusta también, y por último, váyase, si no le gusta, no compre aquí, ¿no? Claro, ellos no te lo van a decir así, ¿no? Yo alguna vez que hice alguna observación a estos contratitos de urbanizaciones y demás, le dije, mire, aquí me aparece un señor que me está vendiendo y dice ser representante legal de esta empresa. Pero aquí yo no veo pues la citación de un poder notarial que acredite su poder de representación. No sé si eso lo pueden arreglar. Entró la doctora, consultó, salió. No podemos cambiar el contrato, mil disculpas, lo que pasa es que está así en el sistema y no se puede modificar, ¿no? Existió un error. ¿Yo qué iba a hacer? No por eso, ay, no, ya, no voy a comprar, digamos. Yo estaba interesado en el terreno, entonces finalmente accedí a comprar. Y más bien no tuve ningún problema, ¿no? Ahora, son ellos, esas empresas, las personas colectivas, las que te ponen estas cláusulas para que a vos te sea más gravoso y para animarte menos a ir a un proceso. ¿Por qué? Porque, ¿por qué vamos a ir a un proceso? Porque seguramente yo que soy el pobre no estoy cumpliendo con los pagos o me han revertido el lote o se han agarrado mi pago, qué sé yo, porque esos contratos son bastante abusivos, ¿no? Entonces, si no estoy pudiendo pagar mi mensualidad, tengo que buscar un abogado relativamente bueno, ¿no es cierto?, que no me la charle y tengo que pagarle al abogado. Y además de eso, al proceso que vamos a ir, tengo que ir a pagar también por ese proceso, ¿no? O sea, una persona que no tiene dinero, que ha incumplido por precisamente no tener dinero, ahora se ve en la penosa tarea de que hay que contratar un abogado y exponiendo, y al proceso que vas a ir también exponiendo, ¿no? Entonces ya la persona me dice que, ya no, esto me va a salir muy caro. Ni modo, lo dejo así,
¿no? Entonces lo están haciendo a propósito, porque saben que la otra parte es menos poderosa económicamente hablando, y quién sabe, ni se va a animar a hacer el proceso y van a ser tan abusivos que le van a quitar el lote, se van a quedar con todo el dinero que ha pagado y una patada en el trasero y adiós. Y doctor, entonces el gasto que se hace en la conciliación previa en la CAINCO, por ejemplo, si un cliente aceptara, ¿este gasto iría por parte de ambos? Lo que costaría ese servicio y por qué cobrarían, o sea, por qué es el costo elevado, es porque el conciliador de la CAINCO muestra un poquito más, muestra más opciones viables o tiene algún tipo de capacitación, no sé cómo explicarlo, en donde muestra otro tipo de alternativas. ¿Por qué No, optan? no, esto es como, o sea, la lógica es la misma de la universidad pública versus la universidad privada, ¿no? Los docentes son los mismos, en la mayor parte del caso son los mismos. Yo trabajo en la universidad pública en posgrado y en posgrado en las universidades privadas. El doctor Osinaga, que es docente igual en la Universidad NUR, es de universidad privada y es de universidad pública. O sea, es lo mismo, solamente que cuando tú vas a tus clases en la universidad pública, hay un salón para 100 tipos, ¿no? 100 compañeros y entran 130, ¿no? Mientras que cuando tú vas a tu clase en una universidad privada, tienes un salón adecuado para un número específico de personas. Aquí mismo veamos cuántos somos. Claro que no estamos dentro de un curso físico, ¿no? Pero aquí en esta reunión, por ejemplo, estamos 17 personas. Que si estaríamos en la Gabriel, quién sabe estaríamos 45 o quién sabe 75 u 85, ¿no? Entonces, el órgano judicial, como tiene esa gran afluencia de estudiantes, entre comillas, es lento, es pesado, ¿no? Mientras que la CAINCO, como la gente va y paga, es rápido, es eficiente, ¿no? Es pronto. Ahora, hay que tener cuidado en las cláusulas porque tu cláusula solamente puede decir que en caso de conflicto se va a la CAINCO o al Colegio de Abogados. Tiene que decir para que vayas a promover la conciliación y arbitraje CAINCO. De lo contrario, la CAINCO no tendría atribución para conciliación, solamente para el pleito, ¿no? Y quién sabe, es un poco ventajoso porque así yo podría ir directamente a una conciliación judicial, ¿no? Una conciliación previa judicial y agotada esa ya recién me voy a la CAINCO a presentar mi proceso. Yo que soy el pobre y que no quiero iniciar, ¿no? Y es esa la situación, chicos, fíjense, y no necesariamente porque seas pobre, hay tantos factores. Yo recuerdo bien, he comprado un paquete vacacional en Yotaú, que lo he estado pagando y de ahí dije, ¿por qué estoy pagando si por último mis vacaciones las coordino ahí con otras aplicaciones y me sale bien? ¿Cuál es el beneficio? Y dejé de pagar, ¿no? Tenía que pagar algo de $5,000, creo que pagué la mitad. Pregúntenme si he hecho algún proceso. No, porque reviso el contrato y dicen caso de controversia, mierda, ya me fregaron aquí, ¿no? Tengo que ir a la CAINCO. Entonces no lo hago, porque pienso que el costo-beneficio no va a dar, ¿no? No va a dar. ¿Los gastos del proceso irían por ambos? Se paga por ambos, en teoría se paga por ambos, pero no nos olvidemos que al final está el tema de los costos y las costas, ¿no? Finalmente, si usted y yo vamos y ambos pagamos de inicio, pues al final uno de los dos puede estar terminando de pagar al otro, ¿no? Y falta ver si usted me va a dar, ¿no? Pero a la CAINCO sí o sí pagamos los dos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya no tengo más preguntas. Profe, Ok, ¿cuál sería la diferencia entre la conciliación y el arbitraje? ya, ¿cuál es la diferencia entre conciliación y arbitraje? El arbitraje es contencioso. El arbitraje es ir al choque, al enfrentamiento, es como decir proceso ordinario, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo al choque, al encuentro, hay oposición, cognición, contradicción, partes que están ahí enfrentadas entre sí. La conciliación es otra cosa, ¿no? La conciliación es cuando las partes van a tratar de solucionar amistosamente su problema, ¿no? Y precisamente una de las novedades es que el nuevo Código Procesal Civil dice, demanda ordinaria, muy bien, primero conciliar, ¿no? Entonces promuevo la conciliación previa, cumplo con los requisitos y de ahí recién plantearía yo mi demanda ordinaria.
que para otros procesos la conciliación previa es optativa, ¿no? Entonces, si a mí me sale conciliación y arbitraje de CAINCO, voy pues primero a una conciliación en la CAINCO, y si fracaso ya voy directamente al tema de el arbitraje, ¿no? A entrar al proceso de fondo, al choque. ¿Podría ser posterior a la conciliación entonces el arbitraje? Sí, sí, pero no tenemos que perder de vista que en cualquier momento tú puedes conciliar. No es una fecha establecida, no es siempre antes de la demanda, puede ser durante el proceso, puede ser en la audiencia complementaria, y eso que ahí no dice conciliación. Puede que lleguen a conciliar, es más. Recuerdo un proceso donde el juez ya estaba por sacar la resolución y dice, ¿no? Bien, ya han terminado los abogados, han hecho sus exposiciones, sus alegatos finales. Y bien, el juez, yo no sé, de repente tenía duda en la sentencia, pero ya yo formulé conclusiones, el otro formuló conclusiones, y otra vez les dijo a las partes, antes de que yo dicte sentencia, ¿están seguros que no quieren conciliar? Les dijo, ¿no? Y claro, pues las partes ahí conmovidas y sufridas ya por el trauma del proceso, se abrieron a la conciliación y conciliaron. No sabíamos qué iba a decir el juez, pero finalmente las partes decidieron conciliar, ¿no? O sea que la conciliación puede darse en cualquier momento. Y es más, supuestamente una vez que existe una sentencia judicial, ya no procedería a conciliación alguna. Aún así, ¿qué es lo que manda? ¿La sentencia o lo que las partes puedan establecer mutuamente? Lo que las partes establezcan, o sea que hasta después de una sentencia puede haber pues una conciliación, ¿no? Porque nadie te va a obligar a materializar una sentencia, eres tú el que tienes que llevar a materialización. Y si tú no lo quieres hacer, de repente has llegado a otro acuerdo con la parte y ya está, ¿no? Entonces, técnicamente, en cualquier momento puedes conciliar, pero se supone que si colocas ahí conciliación de arbitraje, tú tienes que tratar de evitar el choque y tratar pues de obtener un resultado positivo con la conciliación, ¿no? Y como decía en el video, hay que ir con una propuesta, hay que preparar al cliente, hay que abrirle la mente de cuáles serían las ventajas si terminamos ahora con la propuesta que posiblemente podamos hacer o podamos recepcionar, ¿no? Entonces, considero pues, que los abogados deberían estar siempre presentes en las conciliaciones para que puedan pues no oponerse, sino más bien poner buenos fundamentos para llegar a una buena y adecuada conciliación, ¿no? Bien, entonces, analizaremos un poquito, por favor, de las medidas cautelares que vamos a posiblemente aplicar en su trabajo práctico. A ver, ¿dónde está esto? No me sale para que me unen aquí. Aquí está. Bueno, entonces tienen ustedes ahí posiblemente una posible demanda judicial, ¿no es cierto?, sobre un terreno donde se han entrado prácticamente 2 metros lineales, si mal no recuerdo era el caso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué medida cautelar o precautoria van a aplicar? ¿Cuál creen? ¿Cuáles tenemos? Tenemos anotación preventiva, embargo de bienes. Ya, muy bien. Están a partir del artículo 325, ¿correcto? Entonces, tenemos, vamos a anotar acá. Por un lado tenemos la anotación preventiva. ¿Qué
será la anotación preventiva? ¿Ideas? La anotación preventiva es cuando a una propiedad o algo así, cuando un bien inmueble se le pone como, o sea, esto se lo bloquea como para hacer alguna transferencia, para venderlo y demás. O sea, no se puede pasar a otra persona y nada. Es como bloquearlo prácticamente. Sí lo tengo ¿Sí? entendido. ¿Qué dicen los demás? Sí, es un bloqueo. Inmoviliza, no inmoviliza. Ya pues, díganme algo. Mantiene el estado de las cosas. No es para mantener el estado de las cosas. O sea que es como un refrigerador. Sí, que se va a mantener preventivamente. No sé, me la están charlando ustedes. Es la publicidad de la litis. ¿Qué quiere decir eso? Que una anotación preventiva es comunicar a todos los posibles interesados que hay un proceso judicial, ¿no? Entonces, mi vecino hemos dicho que se ha entrado pues a una parte de mi terreno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a anotar preventivamente la demanda sobre este bien. Tenemos aquí 2 metros cuadrados en discusión, algo así, ¿no? Esto es lo que está en discusión. Ahora, una anotación preventiva pues técnicamente sirve para alertar a terceros. ¿Quiénes serían los terceros? Interesados en adquirir el inmueble. Eso, ¿no es cierto? Terceros interesados que puedan adquirir el bien inmueble o que puedan tener alguna garantía con este bien inmueble por alguna prestación pecuniaria, ¿no? Ahora, publicidad de la litis, es decir, que la señora que es dueña de este terreno, ¿no es cierto?, tiene un proceso y tiene un pequeño problema con los límites sobre su terreno. Y esto no lo vamos a publicar pues en Unitel, ni en el Deber, ni en el Facebook, ni nada de eso. Esto lo vamos a publicar pues en la Oficina de Derechos Reales. Y ahí es donde entra en juego a colación pues lo que es el alodial, ¿no? Tenemos ahí nuestro alodial, la casilla A de titularidad sobre el dominio, la casilla B sobre gravámenes y restricciones, y la casilla C sobre lo que serían las cancelaciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por un lado, me da curiosidad, chicos, solamente por curiosidad pregunto, ¿acaso con el doctor Cardona no vieron las medidas cautelares y precautorias? Tiene él un librito muy, muy bonito que yo lo compré incluso. Sí, llevamos, doctor. ¿Y acaso no vieron que es una anotación preventiva? La verdad que me olvidé, pero sí hemos llevado, efectivamente. Puede ser que lo hayan, que no lo recuerdan, ¿no? Sí, generalmente pasa eso. Ok, entonces, ¿una anotación preventiva es un gravamen o es una restricción? Restricción. Es una restricción, muy bien. ¿Una anotación preventiva inmoviliza o no inmoviliza el bien? Inmoviliza. Curioso, Inmoviliza. ¿no? Pues les comento que no inmoviliza el bien, por lo que el bien puede ser pues enajenado o comprometido en contratos y demás. Y ahí es donde uno se dice, y si no inmoviliza el bien, ¿para qué diablos sirve? Acabamos de decirlo, una anotación preventiva constituye una alerta para terceros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le hago un proceso a esta señora y resulta que le gano esos metros que estaban ahí en discusión, ¿no es cierto?, y ahora son míos, bueno, simple y llanamente, si ha aparecido un tercero y ha comprado esta casa, bueno, pues tiene que someterse a los alcances de esa resolución de esa sentencia. Y él, por supuesto que va a echar el grito al cielo porque va a decir, señor juez, ¿por qué a mí me está afectando esa sentencia? Si yo no he formado parte del proceso,
y la sentencia tiene que tener efectos jurídicos para los que han formado parte del proceso, ¿no? Lo que pasa es que ese tercero no va a poder alegar la buena fe. No va a poder decir, yo no sabía, ¿no? Porque esto, al estar inscrito, pues va a estar consignado en el alodial y no nos olvidemos que el notario de fe pública pide pues el alodial del día para autorizar cualquier acto jurídico sobre el bien, sobre todo los de disposición, ¿no? Para alquiler o arrendamiento no te exigen tanto. Pero para el tema de un anticrético, o para una donación, o para una venta, o para una permuta, o una hipoteca, pues la cosa es distinta, porque sí o sí te van a solicitar pues, el alodial del día para ver efectivamente cuál la situación jurídica del bien. Eso hace una anotación preventiva. Solamente es dar publicidad de la existencia de la litis. Así lo dice las primeras 5 o 6 palabras del artículo 325 del Código Procesal Civil. ¿Quién va a leer? ¿Cuál artículo le dicen? 325 del Código Procesal Civil. Anotación preventiva, artículo 325, procedencia, parágrafo primero. La anotación preventiva de la demanda contenciosa. Suficiente, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, dijo la anotación preventiva de la demanda, ¿no? De la demanda. Cabe resaltar que esta anotación preventiva, el Código Civil establece pues una fecha de caducidad, ¿no? Una fecha de caducidad que está muy mal aplicada, ¿no? El Código Civil le pone una duración máxima de 2 años y esa duración puede prorrogarse por 1 año más, o sea que en total son 3 años. ¿Y por qué está mal? Está mal porque en realidad lo que debería estar suscitando es que la anotación preventiva pues no tenga fecha de caducidad. Si estamos diciendo que es la publicidad de la litis, pues ¿cuánto dura un proceso? Bueno, con el nuevo Código Procesal Civil duran unos 7 meses, 1 año. No nos olvidemos que hay segunda instancia, ahí te vas a tirar otros 7 meses, posiblemente, 8 meses, 2 años, ¿no? Y luego, pues, sigues, ¿no es cierto?, por ahí realizando alguna casación, otro año más azufre, y de repente hay una nulidad de obrados, y otra vez tienes que reiterar algunos actos procesales. Puedes estar durando unos 4 años, posiblemente. Ahora, el tema está que la anotación preventiva no debería desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente si es la publicidad de un proceso, pues la anotación preventiva debería tener la misma duración que el proceso. Si el proceso dura pues 2 meses, pues terminar en esos 2 meses y la anotación preventiva quedaría sin efecto. O finalmente, si el proceso va a durar 4, 5, 6 años, pues también debería durar ese mismo tiempo, ¿no? Entonces, ojo, anotación preventiva significa publicidad de la litis. Cuidado en sus trabajos prácticos, estén solicitando de forma anticipada, o sea, antes de la demanda, la aplicación de una anotación preventiva. ¿Y por qué no podría solicitarla antes de la demanda? ¿Cuál es la pregunta, Lisa? ¿Por qué no puedo pedir una anotación preventiva antes de la demanda? Porque en el mismo artículo alertando a la otra parte que le va a iniciar un proceso. No. Cosa que le daría tiempo a... ¿No? No. ¿Qué dice Alonso? porque en el mismo artículo lo dice de la ¿Qué demanda. que, ¿Y qué? que la anotación preventiva de la demanda. Obvio. Es cuestión de sentido común,
¿no? En realidad estamos ante un escenario de que no vamos a poder plantear la demanda porque la demanda todavía no existe. Entonces, técnicamente no podemos, ¿no es cierto?, pedir una medida cautelar o precautoria de anotación preventiva si es que yo no he presentado ya una demanda, ¿correcto? Sentido común, chicos. No puedo publicitar la existencia de una demanda que todavía no he presentado. Doctor. Esperen un segundo. Un segundo. Ahora sí, Marco Alonso, le escuchamos. Entonces, doctor, sí, bueno, la función de la anotación preventiva es prácticamente la publicidad, o sea, avisar a las terceras partes de que ese inmueble está en un proceso. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál sería el perjuicio que o la efectividad que tendría yo como un abogado para aplicar eso a un cliente? ¿En qué lo ayudaría? Si solamente es notificar, o sea, las partes de que está en un proceso. Ya. Caso. Voy yo y voy a comprar la casa de Marco Alonso que está ubicado en calle Bolívar número 100. Cuando voy a sacar el alodial del día, todo está bien. Él es el dueño, casilla A, casilla B está limpia, no hay nada, casilla C está limpia. Entonces, agarro yo y resulta que compro la casa, ¿no? Compro la casa. Si alguien hiciese un proceso posterior a la inscripción de mi derecho, no voy a tener yo ningún problema, ¿no? Porque cuando yo lo compré estaba libre y alodial y por lo tanto nadie podría pretender algo sobre ese bien inmueble que yo acabo de comprar de Marco Alonso. Ahora, la figura es distinta si yo al momento de obtener el alodial antes de comprarle la casa a Marco Alonso, ahí me salga anotación preventiva, juicio ejecutivo por, qué sé yo, $50,000. ¡Ah, caramba! ¿Y esto? Ah, es un proceso que me han iniciado, va a decir Marco Alonso, pero no, no se preocupe, lo tengo ya todo pagado. ¿Seguro? Seguro. Ah, pero ojo, cuando vayas donde el notario te va a exigir una cláusula donde yo como comprador estoy reconociendo esa deuda, la estoy asumiendo. ¿Por qué? Porque va a tener pues efectos jurídicos, ¿no es cierto?, sobre ese bien. Aunque ya sea de mi propiedad, haga yo el cambio de nombre, porque no se inmoviliza, puede que en algún momento me estén saliendo que esta anotación preventiva se está formalizando en un embargo y que la casa pues la van a llevar a remate, ¿no? Entonces, ese es el beneficio de, al saber las personas que tú tienes un proceso judicial, la van a pensar muy bien 2 veces antes de estar adquiriendo el bien, ¿no? Por eso estamos protegiendo. Y seguramente se van a hacer, pues, asesorar, presumo, con un abogado, el cual les va a decir de todas las connotaciones que arriesga por el hecho de tomar ese bien ante tantos gravámenes que tiene ahí pendiente. Hasta para suscribir un anticrítico, el notario pide pues una alodial. Tienes que ahí analizar o hacerte asesorar. El tema es que estés bien asesorado, ¿no? No todos son abogados. Y ver pues qué gravámenes tiene el bien, si estos han sido pagados, si no han sido pagados, o qué demonios ha pasado, ¿no? Ese es el tema. Claro, ¿Qué es, entendí, Marco? es como comprar algo con un aviso por detrás. Exacto, ¿no? Prácticamente estaríamos más o menos en eso. Gracias, doctor. Bien, si no tenemos ninguna pregunta adicional, vamos a llamar la lista. A ver, vamos a compartir la pantalla. Pum, 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 pum. Nunca pude compartir mi pantalla, tiene utilidad. Ahí está.
Bien, imagino que todos ven mi lista. Habiliten sus micrófonos, por favor. Vamos a llamar la lista. Esto está en 2. Esto está en 5. Esto es familia. Ahora vienen, creo, ustedes. A distancia. Bien. Mal no recuerdo, en nuestra primera clase hemos hablado un poquito sobre lo que es el esquema y memorial de demanda. Ya. En nuestra segunda clase hemos debido hablar algo sobre ¿qué se llama esto? Medidas cautelares. Medidas cautelares, sí. Hay una compañera en sala de espera, doctor. Creo que estaba antes. ¿Quién será? Pobrecita, le vamos a poner falta al mismo. Hoy hemos repasado un poco de la conciliación y un poco de medidas cautelares. Bien. Vamos abajo. Hoy es 26. Atentos, por favor. Veamos quién está en la sala de espera. ¿No me sale nadie aquí en la sala de espera? A ver, vamos a ver acá. Marisol, ¿no? ¿Qué habrá hecho Marisol? Ya la agregamos. Ya, a ver, 26 de septiembre, Karina Aliaga. Presente, doctor. Angélica María Antelo. No está, ¿no? Noemí Arispe Escobar. Presente, Lice. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? Cintia Mireya Casas. Presente, Licen. Digamos. Verónica Castro. Presente, doctor. Muy bien. Roberto Andrés. Presente. Ya. Me estoy saltando a alguien. Sandivel Fernández. Presente. Ok, muy bien. Alina Maritza. Presente. Gladys García. Presente, doctor. Daniel Alejandro González. Presente, profe. Muy bien. Marco Justiniano. Presente, profe. Lady Labrayo. Presente, profe. Muy bien. ¿Quién más tenemos por acá? Yesenia Moreno. Yesenia Moreno. No, mi audio. Sí. Un poco su cámara, creo, ¿no? David Johnny Quispe. Presente. Bien. Mónica Yamica. Presente. Marisol Sánchez. No hay. No estaba Marisol. Hablen. Jorge Andrés está. Susi Seas está. Marco Alonso está. Soar, ¿se durmió? Soar Siles. Ahorita vamos a descargar el Teams. Y Tarzar, ¿qué necesita? Presente. Ok, claro, Doctor, y atenta para su nombre. Sí, escucho. Antes de irme, para la tarea, o sea, se puede hacer esto en la demanda. Puedo poner un ejemplo, acción reivindicatoria y uno de los otros sigues pongo anotación preventiva. ¿Estaría cumpliendo entonces con el procedimiento? ¿Lo estoy poniendo en la demanda, la anotación preventiva? Estaría en la demanda. Revisa el trabajo práctico si dice antes de la demanda. Si dice antes de la demanda, tendría que hacer un memorial distinto. Ok. Ya. Ok, listo. Un abrazo para todos, chicos. Cuídense, pórtense bien. Y yo voy a ver aquí quiénes entraron al Teams tarde.
Adiós. Profe, una pregunta. Esta es nuestra cuarta clase. ¿La próxima es examen ya? Sí. ¿Sí? ¿La próxima es el parcial? Ya Y vienen los porque- exámenes. Oh. Sí, porque